Capítulo 11. En orden de pesos atómicos. Existen varios medios lógicos en que se pueden relacionar los elementos, en el orden cronológico de su descubrimiento, ya lo hemos hecho así en la mayor parte de las tablas que he dado, o alfabéticamente, o en el orden de su peso atómico. Esta última disposición, véase tabla 12, por lo menos representa algún sentido físico, pero resulta poco atrayente desde el punto de vista de aclarar algo respecto de las propiedades de los elementos. En 1862, un geólogo francés llamado Alexandre-Émile Beguer se estaba divirtiendo escribiendo la lista de los elementos en una columna espiral. La cosa más interesante de esta divertida disposición fue que las tríadas se dispusieron en línea en un orden relacionado. Por ejemplo, la tríada del calcio, del estroncio y del bario se encontraba en una línea vertical, con el estroncio inmediatamente debajo del calcio y el bario debajo del estroncio. Lo mismo resultaba cierto respecto de la tríada del cloro, del bromo y del yodo, y asimismo en la tríada del azufre, selenio y telurio. Beguer llamó a su disposición tornillo telúrico. Incluso lo imprimió, pero nadie se fijó en ello. En primer lugar, era un escritor muy pobre. En segundo lugar, empleó una terminología geólica y los químicos no lo entendieron. Y en tercer lugar, la publicación pasó de alto a incluir el diagrama que se mostraba los elementos dispuestos en forma cilíndrica. Su publicación no consiguió dejar la menor huella en el mundo de la química. Pero una buena idea siempre salta de nuevo, más temprano o más tarde. En 1864, un químico inglés llamado John Alexander Reynolds Newlands también se entretenía enrollando la lista de los elementos en columna. Se percató de que, dividiendo la lista en columnas de 7 elementos cada uno, en el orden de pesos atómicos, conseguía una pauta definida de similitudes familiares. Sus 3 primeras columnas las mostramos en la tabla del 13. La ley de las octavas. Lancemos de nuevo una ojeada a la primera columna de Newlands y veamos qué podemos hacer con ella. En primer lugar aparece el hidrógeno, un gas bastante activo. A continuación el litio, un sólido activo. En tercer lugar el berilio, un sólido menos activo. Luego el boro, un sólido aún menos activo. A continuación el carbono, un sólido aún mucho menos activo. Después de este el nitrógeno, un gas inactivo. Y finalmente el oxígeno, un gas activo. Hasta aquí esto no significa mucho. Pero probemos con la segunda columna. En primer lugar tenemos al flúor, un gas activo. Luego el sodio, un sólido activo. El magnesio, un sólido menos activo. El aluminio, un sólido aún menos activo. Y finalmente el silicio, que es un sólido muchísimo menos activo. Ahora ya hemos encontrado algo. La segunda columna repite la pauta de la primera. Además, los parecidos no son solo superficiales. El flúor presenta varias similitudes químicas con el hidrógeno y el sodio es muy parecido también al litio. Del mismo modo, el magnesio, el aluminio y el silicio son, químicamente, semejantes al berilio, al boro y al carbono, respectivamente. Los últimos 2 elementos de la segunda columna, el fósforo y el azufre, resultan un poco decepcionantes. No son gases como sus contrapartidas, el nitrógeno y el oxígeno en la primera columna, y sin embargo existen semejanzas químicas. El fósforo combina con otros elementos de una forma parecida al nitrógeno, y lo mismo ocurre con el azufre y el oxígeno. ¿Y qué cabe decir de la tercera columna? En primer lugar tenemos al cloro, un gas activo muy parecido al flúor. El potasio, el segundo en la columna, es un sólido activo y un primo químico del sodio y del litio, número 2 en la primera y la segunda columna, respectivamente. El calcio, el número 3 en la tercera columna, se parece al berilio y al magnesio de las primeras 2 columnas. Y todo de una forma semejante. Newlands estaba seguro de que había conseguido algo. Su tabla maravillosamente explicaba las tríadas. El cloro encabezaba la tercera columna, el bromo, la quinta y el yodo en la séptima columna. A esta tríada ahora Newlands podría añadir el hidrógeno y el flúor, que encabezaban la primera y la segunda columnas y que presentaban similitudes químicas con el cloro, el bromo y el yodo. Una vez más, la tríada del calcio, del estroncio y el bario se encontraban todas en el tercer lugar de sus respectivas columnas, y podían añadírsele al berilio y el magnesio. Finalmente, el azufre, el selenio y el telurio, la tercera tríada, estaban todos al final de las columnas. Newlands recordó en aquel momento las octavas de la escala musical. Al igual que la música tenía sus octavas, así su tabla de los elementos tenía sus intervalos de octavas, con 7 elementos en cada grupo, que correspondían a las 7 notas: do, re, mi, fa, sol, la, si. Newlands denominó su descubrimiento la ley de las octavas. Por desgracia, la tabla de Newlands tenía serios defectos. Algunos de los elementos obviamente no encajaban en los lugares que les había asignado.
Por ejemplo, el hierro, el último elemento de la tercera columna, era por completo diferente. En cualquier forma, al oxígeno y el azufre, los miembros que ocupaban el último lugar en las primeras y segundas columnas, ni tampoco formaba la misma clase de compuestos. Dediquémonos ahora a considerar los elementos del principio de las 8 columnas de Newlands. Hidrógeno, flúor, cloro, bromo y yodo ciertamente pueden todos incluirse en la misma familia, pero el cobalto, el níquel, el paladio, el platino y el iridio no se corresponden con estos. Apenas cabe imaginar unos elementos más distintos que el flúor y el iridio. El flúor es el elemento más activo de toda la lista y el iridio el menos activo. El flúor es un gas y el iridio un metal. Además, para mantener el ritmo de las similitudes en sus octavas, Newlands tuvo que doblar los elementos en algunas posiciones, es decir, el cobalto con el níquel y el platino con el iridio. También debía situar algunos elementos en un falso orden respecto del peso atómico. Por ejemplo, colocó al cromo por delante del titanio, aunque sabía que su peso atómico era superior porque el cromo se parecía más al aluminio que al silicio. La mayoría de los químicos ridiculizaron la tabla de Newlands, y las publicaciones científicas se negaron a publicar su artículo en que describía la ley de las octavas. El hecho es que Newlands había llegado a una idea correcta, pero había cometido un simple error que convertía su tabla en desesperanzadamente inútil. El defecto radicaba en su ley de las octavas. Se había equivocado al contar en sus columnas por grupos de 7, alargando los periodos. En 1870, 6 años después de la brillante aunque abortada inspiración de Newlands, un químico alemán llamado Julius Lothar Meyer introdujo también la nariz en este problema. Pero Meyer se aproximó de forma opuesta al intentar disponer los elementos. En vez de tratar de colocarlos en una disposición rigurosa, como Beguer de Chancortois y Newlands habían hecho, permitió que fuesen las propiedades de los elementos las que determinasen su posición. Meyer se concentró en una propiedad particular, el peso. Se preguntó acerca del extraño hecho de que los pesos específicos de los elementos, el peso de un volumen dado de la sustancia cuando se le asignaba una escala, no eran consistentes con sus pesos atómicos relativos. Por ejemplo, tomemos el cesio y el bario. En volumen, el bario es casi 2 veces más pesado que el cesio. El peso específico del bario, su peso en comparación con el volumen igual del agua, es de 3,78, mientras que el del cesio es solo de 1,903. Sin embargo, ambos tienen un peso atómico muy próximo, 132,91 para el cesio y 137,36 para el bario. Esto solo podía significar una cosa. En sus concentraciones en volumen, los átomos del bario debían de estar unidos 2 veces más próximamente que los átomos de cesio. Para expresarlo de otra forma, el volumen atómico del bario era solo la mitad del cesio. Meyer siguió con toda la lista de elementos, agrupando volumen atómico contra peso atómico y consiguiendo una gráfica que tomó la forma de una serie de ondas. Para mostrar el resultado tan sencillo como sea posible, hemos dibujado una forma simplificada de esta gráfica, dejando fuera el hidrógeno y comenzando con el litio, el segundo elemento más ligero entonces conocido. Véase tabla 14. El litio tiene un cierto volumen atómico. Meyer descubrió que los volúmenes atómicos de los elementos que siguen a este van descendiendo al principio, por ejemplo para el berilio y el boro, y luego comienza a aumentar, como en el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el flúor y el sodio, que tienen sucesivamente mayores volúmenes atómicos. El sodio alcanza un ápice más alto que el litio. Después de eso, los volúmenes atómicos comienzan a descender de nuevo y luego se elevan hasta que alcanzan el ápice superior del potasio. Y así continúa con toda la serie de elementos con los volúmenes atómicos aumentando y disminuyendo como en una serie de ondas. Puede observarse ahora que los puestos máximos
del diagrama parcial que presentamos corresponden al litio, al sodio, al potasio, al rubidio y al cesio. Todos ellos son metales alcalinos, forman una auténtica y consistente pauta de elementos muy estrechamente emparentados. Y lo mismo cabe decir de la serie de elementos en la parte inferior de las curvas, y los que se encuentran en otras posiciones de las mismas. En otras palabras, cuando Meyer clasificó los elementos de acuerdo con el volumen atómico y en relación con el peso atómico, fue uniendo familias. El diagrama no muestra un hecho significativo que nos indica dónde se equivocó Newlands. Las ondas se van haciendo mayores a medida que proseguimos con la lista de los elementos, o hacia arriba de la lista considerando su creciente volumen atómico. Las primeras dos ondas, del litio al sodio y del sodio al potasio, son casi de la misma longitud. Las dos siguientes son ya más de 2 veces más largas. Si Newlands hubiese hecho las siguientes columnas 2 veces más largas que las dos primeras, combinando las columnas 3 y 4, 5 y 6 y 7 y 8, hubiera resuelto una de sus dificultades. Las 5 columnas habían estado encabezadas por el hidrógeno, el flúor, el cloro, el bromo y el yodo. Todos estos productos químicos emparentados, cobalto, níquel, paladio, platino e iridio, no hubieran aparecido en esa escena para estropear las cosas. Meyer, como ya hemos indicado, publicó su gráfica en 1870. La historia debería haber hecho de él un hombre famoso, pero llegó exactamente un año tarde, en 1869. Un químico ruso había publicado una tabla que se convertiría en la Biblia más duradera de los elementos.